que lo eran. Sin embargo, la palabra número es sumamente importante aquí. En el libro de Lucas capítulo 22, versículo 3, dice lo siguiente: y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. ¿Cuántos eran? 12. Judas era uno del número de los 12. No eran más ni menos, eran 12 personas, se podían contar. El libro de Apocalipsis 7:4 es exactamente lo que dice, que Juan oyó el número 144,000. Hechos capítulo 1 versos 15 dice lo siguiente: cuando Cristo se fue, noten cuántos quedaron para recibir el poder del Espíritu. Y en aquellos días Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junta como de 120 en número. ¿Cuántos eran? 120. Notemos que la palabra número, hermanos, es algo que se cuenta, no es algo simbólico. Los 144,000 es algo contable, no algo simbólico. ¿Será que la hermana White estaba de acuerdo con Juan y todos los otros que utilizan la palabra número? En el libro Primeros Escritos, en la página 15, Primeros Escritos, en la página 15, dice lo siguiente. La hermana White en su primera visión vio lo siguiente: pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz. Aquí dice los 144,000 santos vivientes. De paso, haré mención que ellos son vivos, no muertos. Dice santos vivientes. Pero aquí verdad que no oímos la palabra número. Sin embargo, en inglés, en la misma página de Primeros Escritos, página 15, en inglés dice así: soon we heard the voice of God like many waters, which give us the day and hour of Jesus' coming. The living saints, 144,000 in number, knew and understood the voice. Aquí está diciendo los 144,000 santos vivientes en número. La gran pregunta es, tendrán sus razones, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué fue que en Primeros Escritos, página 15 en español, se omitió la palabra número que aparece en inglés? Usted llega a su conclusión, hermanos, pero con esto concluimos que los 144,000 son un número literal, un número que se cuenta. La Biblia y el Espíritu de Profecía están totalmente de acuerdo. Yo no sé si usted lo estará, hermano y hermana, pero eso es lo que Dios nos muestra. Dios va a tener un remanente fiel, sellado, listo, para que en el poder de Dios enfrenten los 4 vientos, como los apóstoles bajo el poder también en su tiempo proclamaron la verdad en aquel entonces. La siguiente pregunta ahora es: ¿qué desea Dios que hagamos para poder ser sellados? Esta respuesta la vamos a encontrar primeramente leyendo Testimonios para los Ministros, página 445. Dice así: este sellamiento de los siervos de Dios, los 144,000, es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue testigo de esta notable revelación. En otras palabras, el sellamiento que Juan vio, también lo vio el profeta Ezequiel. Así que vayamos a Ezequiel y veamos la información que Ezequiel nos da con respecto a qué debemos de hacer para ser sellados. Ezequiel capítulo 9 es el único capítulo que nos habla de ello. Dice, versos 1 y 2: y clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los visitadores de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir.
Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que está vuelta al norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos, los 6 ángeles, había un varón, un ángel vestido de lino, de lienzo, el cual traía a su cintura una escribanía de escribano, y entrados paráronse junto al altar de bronce. Versos 4 ahora. Y díjole el Eterno: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal, sella en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Lo que vemos aquí es que Ezequiel nos presenta que los que son sellados son los que hoy dentro del pueblo gimen y claman. No que le corren a los problemas o que se desaniman por la condición del pueblo, sino aquellos que gimen y claman por amor a Dios y al pueblo. Joya de los testimonios, tomo 1, en la página 336, la inspiración nos comenta lo siguiente. Dice: nunca, dice, recibirán el sello de la aprobación de Dios. Caerán en la destrucción general de los impíos, representada por la obra de los hombres que llevan armas. Nótese esto con cuidado. Los que reciben la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Noten que la Biblia dice en medio de Jerusalén. Elena de White, bajo inspiración, dice en la iglesia. En otras palabras, Ezequiel 9 es aplicable a nosotros. Termina diciendo el párrafo: léase el capítulo 9 de Ezequiel. ¿Y qué estamos haciendo? Exactamente eso. Los que son sellados son aquellos que gimen y claman. ¿Qué es gemir? Joya de los testimonios, tomo 2, página 65, dice: estos que gimen, dice, lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. Se lamentan y afligen sus almas, gimen sus almas, o gimen, porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. El Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteada, mientras triunfan los siervos de Satanás. Dios queda deshonrado, la verdad anulada. Aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran, gemir, sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. Queridos hermanos, gemir no es criticar, gemir es llorar por nuestros pecados ante el Señor para que nos perdone. Llorar y orar por los pecados ajenos de nuestros hermanos. Pedirle al Señor que tenga misericordia como Jesús lo tuvo de Jerusalén en su tiempo. Eso nos va a llevar a ser sellados. Eso nos va a llevar a ser como Jesús. Mi pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿O estamos actuando indiferentemente? Nos importa poco nuestra condición y la condición del pueblo. Si esa es su situación, mi hermano, preocúpese. Pero hoy el Señor nos da el privilegio de entender que al gemir somos sellados. Eso es mostrar el amor del cielo para con aquellos que necesitan reprensión, palabras de aliento, motivación, instrucción, en otras palabras, a Cristo en su totalidad. ¿Qué es clamar? Porque hay que gemir y clamar para ser sellados. Isaías capítulo 58, Isaías 58 versículo 1 dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué es clamar?
es dar a conocer al pueblo su rebelión, su pecado, a través no de la crítica, sino de la santa palabra de Dios y sobre todo, querido hermano, con un verdadero testimonio de que somos seguidores de Cristo. En otras palabras, tu testimonio, mi testimonio, su testimonio, puede predicar 1000 sermones que 100 bajo gritos. Dios quiera que nuestro testimonio, nuestra vida, pueda alzar la voz como trompeta, de tal manera que aquellos que tengan que ser corregidos lo sean, aquellos que necesiten saber lo que el Señor tiene para ellos lo sepan, y sobre todas las cosas que sepamos como pueblo lo que Él requiere de nosotros. Conflicto de los Siglos, en la página 505, lo aplica de la siguiente manera. También se da la orden: clama voz en cuello, no te detengas, eleva tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Los que deben ser reconvenidos, amonestados a causa de sus transgresiones, no son los que constituyen el mundo impío, sino aquellos a quienes el Señor designa como mi pueblo. Dios dice además, y a ver si nos identificamos aquí, Dios dice además, y con todo me buscan de día en día, y tienen deleite en aprender mis caminos, como si fuera nación que obra justicia, y que no abandona la ley de Dios. Isaías 58, 1 y 2. Aquí, en Isaías 58, 1 y 2, se nos presenta a una clase de personas que se creen justas y parecen manifestar gran interés en el servicio de Dios, pero la severa y solemne censura del escudriñador de corazones prueba que están pisoteando los preceptos divinos. Pregunto, ¿nos encontramos entre ellos? Si es así, volvámonos al Señor, y si no, sigamos viviendo esa vida que el cielo desea ver en nosotros. Así que gemir y clamar es lo que nos llevará, de acuerdo a la inspiración, a ser sellados. La pregunta ahora es, ¿qué sucede con los que no son sellados en la iglesia? La respuesta la tiene Ezequiel 9, versículos 5 y 6. Ezequiel 9, versículos 5 y 6 dice: y a los otros, o sea, los otros 5 ángeles, acuérdense que eran 6, uno sella y 5 destruyen. Y a los otros dijo a mis oídos: pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, jóvenes, señoritas, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal o esté sellado, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Sí, mis hermanos, palabras duras, palabras serias, pero no las podemos ignorar, están aquí para nuestro bien. ¿Por qué es que Dios nos lo da? Porque desea nuestra salvación, desea que como pueblo estemos entre los sellados y no que caigamos bajo las armas destructoras de los ángeles. ¿Dónde vamos a estar, hermanos? Noten cómo la inspiración aplica lo que acabo de leer en la Biblia. En el libro de Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 65 y 66 dice: el Señor ordena a sus mensajeros, los hombres, los ángeles que tienen las armas de matanza en la mano: pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, jóvenes, señoritas, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ezequiel 9, versos 5 y 6. Aquí vemos, dice la inspiración, que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. ¿Quién fue la primera en sentir los golpes de la ira de Dios? ¿El mundo impío? ¿Las iglesias protestantes? No. Dice, aquí vemos que la iglesia, y la iglesia de Dios es la iglesia adventista del séptimo día hoy.
El santuario del Señor era la primera. Eso quiere decir que después de ella siguen otros. Era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios.